amigo, ¿cómo estamos? Voy para sala de juntas. Gracias. Buenas, ¿cómo Hola, estamos? Javier. Javier. Bien, bien. Muy Muy bien. bien. Como siempre en Estoy bicicleta. entrando a sala de juntas. Como siempre en bicicleta, Álvaro. Qué bien, muy bien. Qué bien. Vamos a ¿Ah? saludarlos. No, Álvaro, pero no me pongan nervioso. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Qué gusto conocerte. ¿Cómo Inés, estás? estás? ¿Cómo estás? Bien. Álvaro, Bienvenido. amigo de toda la vida. ¿Cómo estás, estás? Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Gracias por la bienvenido. invitación. Muy bienvenido, Javier Zapata. Como se pueden dar cuenta, hoy tenemos un gran programa, un excelente programa, un hobby que se ha convertido en una profesión, en un emprendimiento. Hoy estamos con Javier Humberto Zapata. Este hombre es 6 récord Guinness, muy conocido en medios y demás, pero vamos a hablar un poquito de él porque vamos a hablar no solamente de su gestión como deportista, sino que también vamos a hablar con él sobre el emprendimiento que montó, ese hobby que se volvió básicamente su emprendimiento, del cual vive y más allá, ha hecho un trabajo extraordinario con el país y de lo cual, pues, obviamente merece con honores en esta sala de juntas. Bienvenido, buenas noches, Javier. Muchas gracias por la invitación, Álvaro, a ustedes por estar acá presentes y no, para mí un honor poder estar en sala de juntas, el programa que uno ve desde la casa y uno no se imagina que uno como deportista vaya a estar en un programa empresarial. Estas dos ruedas nos han dado muchísimo a Colombia, fuera de hacerlo conocer en todo el mundo, en ruta, en pista supremamente bien. Pues estas bicicletas pequeñas, Javier, y vamos a contarle un poquito a la gente, porque es que estamos hablando de una modalidad del bicicross. Javier trabaja el bike trial, cuando en Colombia no se trabajaba ni se sabía que era el bike trial. También hay gravity, también hay downhill, ya contaremos Hay para que... muchas para modalidades que- hoy en día ahí. Sí, para que la gente se nos vaya mezclando con este tema, además porque esto tiene una cosa supremamente especial. Contemos un poco qué es el bike trial. Bueno, el bike trial es, como decía Álvaro, es una de las modalidades del ciclismo reconocidas por la UCI y se asemeja mucho a la vida porque es superar obstáculos. En una bicicleta que está especialmente diseñada, tiene ciertas similitudes con el BMX. Mis inicios fueron en el BMX, en el que practican nuestros campeones olímpicos como Mariana Pajón, Carlos Ramírez, Carlos Oquendo. Luego yo tuve la oportunidad de ser el pionero de esta modalidad en Colombia porque un señor en Bogotá trajo la primera bicicleta especializada de bike trial. Entonces es eso, es superar ¿Quién? obstáculos. Javier Osa. Javier tal vez. Osa. Javier Osa, sí, en Bogotá. Es superar obstáculos tratando de no apoyar o tener faltas con los pies en el piso. Es muy similar al trial, es derivado del trial que se practica en moto. En moto, exactamente. Sus orígenes son en Barcelona, en España. Se remonta como al año 75, 76 aproximadamente. En Colombia ya hacíamos un ciclotrial. Yo no sé si Álvaro se acuerda cuando estábamos en la liga de ciclocross De americano en ciclocross, esa se época. llamaba ciclocross en esa Y época. hacíamos un ciclotrial, pero en las mismas bicicletas de BMX, no en bicicletas especializadas. Y ya en el año 95 tuve la oportunidad de tener esa primera Con bicicleta. cinta y todo lo demás, Con- ¿no? sí, claro, Muy ¿cómo era? parecido al motocross. Pero hay algo muy importante que los televidentes y los seguidores deben saber. Este hombre es 6 veces, 6 récords. Cinco oficiales, pero además de esos récords oficiales me he planteado otros retos que para mí tal vez son más significativos incluso que los Guinness, como haber subido el Cerro Pan de Azúcar acá en la ciudad de Medellín o haber subido la Piedra del La Peñol. Piedra que del es Peñol. Una dificultad máxima. O la mayor que has hecho en Shanghái. En tal Shanghái, vez. en China, ese sí fue registrado como récord. Subí las 2008 escalas y los 90 pisos en ese momento era el rascacielos más alto. Javier, sin poner, y televidentes y seguidores, sin poner los pies en el piso. Solamente en los pedales, estando con Equilibrio, los pedales. mucho equilibrio, mucha es un trabajo concentración. supremamente extraordinario. Pero también quiero resaltar algo que conocí en esa época de Javier, y era que era un gran bicicrossista, o sea, bicicross como tal. BMX. Hombre, aquí no adulamos mucho a la gente cuando llega, es decir, a nadie. Pero sí podemos decir de Javier que
Javier en su categoría, por años, en bicicross se trabaja de acuerdo a los años, nadie le ganaba a Javier. Javier Sí, salía a la pista y nadie le ganaba. ¿Por qué pasaste de bicicross y vas a hacer bike trial? Bueno, en bicicross cumplí un ciclo, estuve en varias categorías, lo practiqué desde los 10 años, llegué a la máxima categoría que fue la élite, pude ser campeón continental, panamericano de BMX, incluso ocupé la 5ª posición en un campeonato mundial en Orlando, Florida, pero ya no podía combinar muy bien mis estudios de comunicador social con el deporte de élite de alto rendimiento, o sea, o rendía en la comunicación o rendía porque no me daba el tiempo para... Y ya veía que en BMX pues, hubo un nacional que no entré a la final y eso me tocó, me marcó. Yo dije, bueno, ¿qué pasa acá? Y por esa época fue cuando me llamó Javier Osa, el señor del que hablamos de Bogotá, y trabajó las bicicletas de trial y me dijo, hey, hay una modalidad nueva, es europea, eso es una nota, tengo una bicicleta muy bonita, yo te voy a dar esa bicicleta, ayúdame a promocionar esa nueva modalidad para que vendamos esas bicicletas acá. Y me enamoré de ese deporte, empecé a ver los videos de los españoles, me entregaron ese material, cuando eso no había internet, era devolver el video. Devolverlo, sí. Nadie me explicaba, Sin lo aprendí. entrenador, o sea, no, a punta de autodidacta. Y un agravante era que venía como, por decirlo así, con las mañas del BMX. El BMX es velocidad. Sí. Entonces yo quería hacerlo todo Muy rápido y subirme y veía los videos y no, estos tipos eran Sí. pausas, mucha precisión y así poco a poco lo fui aprendiendo. Qué bien. Y es que es muy importante recordar esto. Y aquí recordamos personajes que han hecho cosas muy grandes y han pasado de bajo perfil, pero han hecho muchas cosas. En el bicicross en Colombia, el señor Iván Darío Gómez, quien ya no está en este mundo, en este planeta, este hombre fue hasta California, se trajo unas bicicletas en Mongoose y empezó el bicicross. Aquí empezó a rodarse el bicicross al frente de lo que hoy es el Centro Comercial Oviedo. Se hizo una pista La pista de Mongoose. obviamente no técnica, con una revista que se llamaba BMX Plus. Se le dijo al conductor del bulldozer en esa época, necesitamos una pista más o menos así. Entonces él preguntaba como buen técnico, ¿con qué ángulo? ¿Con qué pendiente? No, como medio Y lo veía en la más o revista. menos la Más pendiente... más inclinadita. Sí, más o menos la pendiente que hay aquí. Y entonces él entendió que por ahí no iba a sacar ninguna cifra y se hizo una gran pista que además se fue puliendo y se hizo una gran pista. Aquí estuvo el campeón mundial Tim Juárez en Oviedo en aquella época. El equipo de corriendo con Mongoose el equipo oficial, de vinieron Mongoose 3. oficial, que además les quiero contar que ganó el equipo de Mongoose esa carrera. Cuando eso no los había 3 empezado grandes. en BMX, pero a los Estaba muy poquitos pequeño. años, a los 10 años ya empecé BMX y nos tocó fue en la unidad deportiva de Belén. Entonces salió como segunda modalidad el bike trial, ¿sí? Sí. Es una modalidad bien interesante que no la había en Colombia y ahí te empezaste a desarrollar. ¿Por qué estamos hablando con Javier Zapata? Pues claro, porque Javier es una persona que aparte de ser un buen estudiante, un buen deportista, pues volvió su hobby, que amaba su hobby, lo volvió un emprendimiento. Y un emprendimiento que también tuvo, como todos los emprendimientos, muchas cosas duras, muchas cosas difíciles y demás. Que hoy hace que Javier, un hombre que tiene ¿cuántos años hoy, Javier? 51. Que tengas que un 51 años, este hombre sea pues una persona que lleve los colores de nuestro país en el mundo. En alto. alto, en Así alto. es. Y ahí sí cabe decir en alto. Sí, así es. Porque aman las alturas. Sí, para mí no, como dice Álvaro, no fue fácil, sobre todo al principio, como esa dualidad entre la comunicación social y el deporte. Incluso para mi familia era difícil, mi papá me decía, pero es que estudiaste comunicación. Yo te quiero ver trabajando en medios, en televisión. Y la verdadera pasión mía era la bicicleta, era con lo que vibraba. Y cuando conocí el tema del trial, pues vi algo muy curioso, era que donde yo me ponía a entrenar en una esquina, a saltarme un muro, eso se llenaba La de gente gente. iba a ver. Era curioso, era diferente, disruptivo, llamativo. Y yo dije, por aquí hay una línea de negocios. ¿Y qué le decías a tu papá? Vea, papá, estoy escalando. No, pero eso fue después. Eso fue después de que me subí el coltejer. Que en mi casa ya lo entendieron. Ya Lo entendieron vieron que era. como una opción. Dijeron, bueno, aquí hay una opción. Y de hecho le agradezco a mi papá que me obligó a estudiar. Me dijo, si usted va a brincar en una bicicleta, primero va a la universidad. Javier, 38 pisos, 1100 y pico No, de escaleras. 761 escalas. 700. El coltejer. Ese fue el primero y ese fue como el punto de quiebre porque me mostró que podía vivir de ese deporte, que era llamativo, que le gustaba a los patrocinadores, que podía hacer exhibiciones. Cuando eso todavía no había empezado con el tema de las conferencias,
pero ya tenía montada mi escuela de bike trial y tenía el tema de las exhibiciones. Allá vamos antes de cerrar este buen segmento, porque yo creo que ustedes están entusiasmados como nosotros, viendo aquí y de primera mano a Javier Humberto Zapata, un grande, de la altura de Mariana Pajón, de Carlos Mario Ramírez, un hombre supremamente grande. ¿Cuándo fue esa idea? ¿Cómo nace ese proceso, Del esa deporte pasión? voy a hacer algo, o sea, ¿viste algo más? Porque ahora hablamos del portafolio que tiene ya la Sí. empresa, pero antes de eso es, oye, yo cómo me doy la vuelta al chip para que esto no sea solamente deporte, para que no voy a ser comunicador, realmente no voy a trabajar en eso, pero yo quiero de esto una empresa. Cuando empecé con el tema de exhibiciones, lo que te contaba ahora, y veía que cuando eso estaban de moda los X Games, ¿te acordás? Los Juegos Claro, Extremos que claro. nacieron en California, en Estados Unidos, y las empresas acá vieron que ya los jóvenes pues no todos querían practicar los deportes tradicionales, el básquetbol, el atletismo, la natación, y que veían en estas nuevas modalidades como una buena opción de práctica deportiva. Entonces, cuando hice, por ejemplo, lo del coltejer, yo entrenaba en el edificio en las noches y pasaba por la oficina del señor Ardila Lule. Y él preguntó, ¿quién es el loquito que está haciendo? viene por la noche, yo estoy trabajando y pasa y me saluda Sí. y sube sigue hasta para el piso arriba. 38? Creo que la oficina de ellos es como en el 34. Y tenía una ventaja, que yo era del equipo de postobón de BMX. ¿Te acuerdas de Abelardo Cano? Claro, total. Que falleció hace poco. Don Abelardo era el director del equipo de BMX y tenía como esa conexión. Entonces preguntaron, Abelardo le dijo, no, él era deportista de Manzana, postobón, ya Sí. no está. ¿Y qué es lo que va a hacer? No, quiere hacer un récord Guinness. Y él dijo, yo lo patrocino. Entre otras cosas, grandes marcas detrás del bicicross en Colombia en aquel En esa momento. época, Polimata. Postobón, La Fuente, Mimos. La Fuente, vos eras el Por supuesto. manager de La Fuente. Claro, o sea, muchas empresas importantes en Colombia que querían vincularse como si fueran visionarias y vieran qué va a pasar con el bicicross. Cuando eso no sabíamos pues, que vamos a tener campeona del mundo, no sabíamos que vamos a tener medallas de oro y todo ese tipo de cosas. Fue una cosa Cuando hice demasiado bonita. el evento del coltejer, ese primer Guinness, estaban lanzando la bebida hidratante de postobón, squash. Entonces ahí Y ahí empezó él esa- dijo, yo te patrocino, el Ardila Lule. Cuando yo llegué hicieron y fue muy mediático. Cuando eso no había en redes, pero me acuerdo que la llegada la transmitieron en vivo y en directo. Claro. Por RCN Noticias estaban comenzando los canales privados, esa competencia entre Caracol y fue un hit. Javier, si retrocedemos la película, en ese momento te diste cuenta que ahí había una empresa, Claro, que ahí había un negocio. Claro, ahí lo vi y vi que lo pagaban bien. Lo que tú dices no iba a ser fácil porque no es como un trabajo normal en el que tú tienes tu seguridad social, que mes a mes tienes tu salario fijo, ¿no? Aquí hay que salir a la calle a rebuscar y a conseguir los patrocinadores, los eventos, y así poco a poco me fui yendo. Y luego de ese récord Guinness en Bogotá, lo repetí en Colpatria. Yo dije, bueno, ya me subí el más alto de Medellín, ahora vamos por el más alto de Colombia. También me patrocinó Postobón, lo hicimos súper bien, y después viajé a España. Y eso sí me cambió totalmente el chip, ya porque sí. yo vi que en España era un deporte profesional, que estos chicos vivían de eso, aprendí nuevas técnicas, trabajé en la fábrica de las bicicletas de trial, trabajé 2 meses en monte. el pionero del bike trial en Colombia. Javier, aparte de todo, el país, ¿cómo va? ¿Va bien? ¿Va mal? La situación está un poco difícil, pero nosotros como deportistas somos muy resilientes y yo lo que le digo a la gente que hay que hacer, trabajar. ¿Las noticias son buenas o son malas? Las noticias, yo diría que regulares. Bueno, mira, vamos. Pero esa no es la actitud es, Ay. como en los deportes, pedalear. Lo que enseñan en las conferencias. Y si la loma es más dura, hay que pedalear Claro. más duro. Más duro. Y, Pero y como- los ciclos van pasando. Sí, como este es un programa de mucho positivismo, mucho realismo, muy asentados, muy analíticos, muy en la realidad, muy con las cifras, pero desmenuzando muchos titulares de prensa y demás. Por eso nosotros, Javier, trabajamos mucho las buenas noticias. Ir del modo downhill Así para es. volver al modo bike trial. Así Y expliquémosle a la gente que es el Y downhill. romper cada vez un récord mucho mayor El en la downhill subida. es otro deporte extremo, también es relativamente nuevo, es derivado del ciclomontañismo y es cuesta abajo. Y se practica en zonas naturales y ahora hay muchos downhill urbanos. De hecho, acá en Medellín ya se han hecho varios de esos downhill urbanos
en las comunas de la ciudad de Medellín. Claro, por eso tenemos que estar muy atentos nosotros como medios de comunicaciones, todos desde el punto de vista empresarial, personal, porque hay que estar trabajando este tema, o sea, esto es de todos, esto es un tema de todos, por eso hay que salir a marchar en paz, en calma, pero nosotros tenemos que pronunciarnos, tenemos que saber que por ahí no es y por ahí no es el tema de interés social para todos, pues entonces hay que pronunciarnos como tal. Volvamos al tema, Javier. Entonces, este hombre hace de su hobby, una gran empresa, y hace una gran empresa. Ese emprendimiento tiene un portafolio de productos. ¿Cuál es el portafolio, la propuesta que le hiciste al mercado? Bueno, son 3 líneas de producto básicamente. La primera de ellos fue el tema de las exhibiciones, los shows como tal que se hacen en grandes superficies, centros comerciales, colegios, Empresas. universidades, empresas. Ahí uno tiene la posibilidad de tener unos buenos patrocinadores o empresas que tienen esa necesidad puntual de un show para un lanzamiento de marca, un carro, un vehículo nuevo, una moto. Y en ese formato tengo un formato estándar, un formato mediano y un gran formato que es un show ya con muchos deportistas al estilo Nitro Circus que se da en Estados Unidos, que es una gran carpa con rampas Sí. gigantes, deportistas de bike trial, de otra modalidad que se llama flatland, de BMX freestyle, más los deportistas de trial. La otra línea de negocios es la escuela de bike trial, que esa la tengo hace mucho tiempo, o sea, dejar el legado, el aprendizaje para cuando yo ya no esté montado sobre la bicicleta. Y la tercera línea de negocios, que tal vez para mí es la más importante, es el tema del coaching o de las conferencias motivacionales, y ese lo vengo haciendo desde el 2008 aproximadamente. Tengo una charla muy exitosa que se llama El cielo es el límite, y el gran diferenciador de mi charla es que, como lo hicimos en el programa, yo entro en mi bicicleta, siempre voy a estar interactuando, y cada vez que hablo de uno de los valores que yo he necesitado para desarrollar mi carrera como atleta profesional, lo ejemplifico con algo, algún ejercicio o algún truco sobre la bicicleta. Entonces capta mucho la atención de las personas que están presentes en la charla, y al final, más que los saltos, queda es el contenido. Qué bien, excelente. O sea que ahí tenemos un portafolio amplio, un portafolio bien interesante. Edwin, tenías una pregunta. No, lo que estaba pensando es que hablando de los temas de emprendimiento y cómo Javier convirtió su hobby en un emprendimiento, aquí hemos hablado con muchos emprendedores y casi todos se van quebrando en alguna etapa del camino. El problema con Javier es que si se quiebra, Javier se quiebra. Ya me he quebrado. ¿Cuántas veces te has fracturado? ¿Cuántas veces te has fracturado en este proceso? Pero mira que lo que hablaba ahora del tema de la escuela y de tener los chicos que hacen el show conmigo. Yo ya he tenido 2 accidentes muy graves. En el 2015 me dañé el ligamento cruzado anterior, es la lesión típica de los futbolistas. Que Dura, fuerte, grave, te deja 1 año y medio por fuera. Quieto. Pero yo conté con la fortuna, pues primero de tener mis patrocinadores que me apoyaron, me dijeron, no, pues no te vamos a dejar Afuera. tirado, sigues con el patrocinio, eso sí, hay que seguir con los shows acompañando a los chicos del equipo, y seguí montando en mi bicicleta. Traté de recuperarme un poco antes de poder estar a los 7, 8 meses un poco más activo ya sobre la bicicleta, sin poder hacer lo que hacía antes, pero poco a poco fui saliendo Sí. de esa lesión. Y recientemente, el año pasado, me dañé el hombro, me disloqué el hombro y tuve una operación del mango rotador. Pero has tenido menos accidentes que Rigoberto. Sí, realmente, es que ¿sabes cuál es el tema? La gente cuando me ve haciendo trial y me ve montado en la cornisa de un edificio y bueno, haciendo como todo este Sí. tipo de locuras, realmente se ve muy extremo, se ve muy peligroso. Pero el trial tiene un factor que le da una ventaja, que es no hay velocidad. Sí. El trial es calma, es quieto. Concentración, equilibrio, destreza. El ciclismo de ruta y el de pista van a muy toda, fuertes, son van muy fuertes. a 65 kilómetros por hora y no tienen protección. Sí. Y con Claro, Inés tiene una hablábamos licra. ahora del tema de, es que esa es la gran diferencia entre un desvare y un negocio. Mire esto cómo se va conformando, mire esto cómo se va construyendo de tal manera que se va volviendo un negocio. Sí, Álvaro. Yo quería preguntarte, Javier, bueno, Sí, pues Inés. tenés una bicicleta sin silla, Súper especial. en donde la bicicleta es distinta Llantas y anchas. requiere un esfuerzo, un equilibrio, una concentración, o sea, son un montón de habilidades emocionales, físicas,
vos sos conocido pues por haber escalado edificios de un número de escalas pues que inimaginable. Pues, Medellín, Bogotá, Japón, y creo que estabas preparando una para Cartagena. Bueno, ¿cuáles son Ya lo hice, esas? ya lo hice. ¿Ya lo hiciste? Sí, Es el sexto récord Guinness. Ese es el que quedó todavía no No, oficial, no. pero como uno de los podemos hacer ahí mayores el paréntesis. retos. No, lo que estábamos hablando ahora del tema de que el país, la economía, que va mal. Sí. En pandemia tuve la fortuna de que hice un contacto con Torre Estelar. Ese Sí. es el edificio más alto de Cartagena de Indias, el segundo más alto de Colombia. Y en plena pandemia, en el estallido social 2021, si quiere, venga y se sube el edificio, que eso es lo más difícil, conseguir el permiso. Y me metí de cabezas y conseguí. Aspirando coronavirus. Y estábamos de tapabocas, una cosa horrible en ese calor, casi no llego por ese calor del Sí. edificio, pero ese es el mensaje y lo digo dentro de mis conferencias. En ese momento los patrocinadores me decían, Javi, aplacemos el evento, es que mira lo que está pasando. Y yo le decía, no, ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. No podemos aplazar Pero el es que yo evento. quiero precisamente profundizar en eso, Javier. O sea, vos te diste cuenta que había unas habilidades, unos valores que son los que has querido recuperar y los que has querido volver como protagonistas en tus charlas, también digamos que es la esencia de la escuela que tienes también de Bike Trial. ¿Cuáles son esos valores que destaca Javier y que hacen que vos tengas una resiliencia, una capacidad, una concentración y que puede, digamos, asimilarse a la vida del empresario común y corriente, ¿cierto? O sea, ¿cómo te diste cuenta que había unas habilidades emocionales, físicas, para superar dificultades y que eso lo podías llevar a públicos muy heterogéneos y contribuir a que la gente supere dificultades y pueda vivir una vida próspera, rica? Yo creo que eso se aplica en todo, en la vida familiar, en la vida profesional, en la vida laboral. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Bueno, en mi charla hablo de muchos valores, pero son tres los más importantes. Sí, La disciplina, ajá, la pasión por lo que uno está haciendo, ese es básico. Y el eje central de mi charla, la constancia. Es la virtud por la cual las demás dan su fruto. Uno puede ser muy talentoso, si no eres constante, no vas a llegar a ninguna parte. Y eso es lo que yo he hecho. Y esa es la similitud que hago cuando subo las escaleras. sí. Es de paciencia, de resistencia, de no rendirme. Yo literalmente he estado en edificios que yo digo, no, es que ya no puedo más. Creo Ya, que el pues, calor en Cartagena... mi cuerpo no da, ¿qué parte es? Es la parte Mental. Es la parte mental. Es la Ajá. parte mental, ya la mente tiene que ir llevando ya el cuerpo, porque el cuerpo ya no hay. Usted no ahí ya hay, está sí. reventado, como los maratonistas. Sí. Ellos, la mitad del recorrido en la maratón lo haces con tu entrenamiento y la otra mitad con la cabeza. Y en ciclismo con los Y en últimos ciclismo, 3 kilómetros. Igual, es que igual. cuando se llega. Javier, hay empresarios que han tenido, digamos que, caídas, fracasos. Javier ha tenido caídas, fracasos, y cómo eso te ha enseñado, digamos, a levantarte, a seguir adelante. He tenido caídas físicas, muchas, pues estas dos que contaba. Y en el tema empresarial, pues no tanto, pero la época de la pandemia fue muy dura Ajá. para el gremio o para lo que yo me dedicaba, porque eran eventos al aire libre, al público. Y ahí fue cuando yo desarrollé el tema de querer hacer otro evento. Dije, bueno, vamos a hacerlo en Cartagena. Y adicionalmente reactivé mucho mi escuela. Entonces, adivina dónde monté la escuela, en mi unidad. Me iban a echar de mi unidad. Sí. A mi unidad llegaban carros, llegaban como 40 carros con 50 muchachitos a montar en bicicleta porque no había oferta deportiva en ese momento. Y eso fue un boom, el ciclismo tuvo un boom impresionante en la pandemia. Todo el mundo compró bicicletas, los almacenes se quedaron sin stock. De hecho, ahora se está viendo reflejado ese boom de una forma negativa porque la gente se estoqueó de bicicletas y la venta ahora en el tema del ciclismo no ha estado tan alta como lo esperaban. Entonces, en pandemia aprendí mucho de eso, que no podía dejar mi escuela, que tener una escuela es una retroalimentación. No sé si acá ustedes han sido docentes, algunos de ustedes. Uno cuando es docente cree que va a ir a enseñar y uno va a ir a aprender. Uno aprende
de sus Sí, es alumnos. doble vía. Es doble vía, es una retroalimentación. Yo Sí. quedé con me quedó sonando algo ahorita, Javier, cuando hablabas del apoyo de la familia, ¿cierto? Y haciendo la analogía con respecto a la importancia de la familia en el emprendimiento. Ya hemos tenido varios casos en donde los invitados nos señalan, hombre, ha sido fundamental el apoyo de la familia para sacar adelante nuestros negocios. Y vos decías algo ahorita muy interesante, y es que después de lo del Coltejer, que es cuando la familia se da cuenta, hombre, Sí. si esto se puede alternar la parte profesional, la parte, digamos, deportiva, pero también la parte empresarial. ¿Qué tan importante fue para ti, Javier, el apoyo de la familia para lograr, digamos, romper esos hitos y sacar adelante no solamente los emprendimientos, los eventos, sino una marca que vos realmente estás representando construir en un deporte totalmente, digamos, todavía disruptivo en un país tan tradicional como el y nuestro? desconocido, sí. Lo que dije al principio no fue fácil, sobre todo con mi papá, pero ya cuando vio el tema de lo del Coltejer, lo mediático que fue, y que él vio que yo podía hacer una combinación de mi carrera como profesional en comunicaciones y profesional en deporte, porque yo lo digo en mis conferencias. Si yo no hubiera estudiado comunicación, pues yo hubiera sido simplemente un deportista que saltaba muy bien en su bicicleta y no más, de ahí no iba a trascender. Gracias a esa comunicación es que yo pude montar esa línea de negocio de las conferencias, comunicarme bien, dar bien el mensaje, entenderme con Y las como personas de decíamos la al empresa. principio, ser y parecer ser, porque Ser es y que parecer, eso sí. es básicamente lo que haces aquí. Muchas más cosas que vamos a ver con Javier Humberto Zapata. Javier, antes de entrar con nuestro segmento, porque es que siempre aprovechamos nuestro invitado para mostrar un emprendimiento, entonces nos escriben, se graban en un minuto y medio, describen su emprendimiento, al final hacen una pregunta al invitado especial que tenemos en la mesa. Pero antes de iniciar, yo le quería preguntar algo, y es que nace una idea, se hace con pasión, se trabaja con motivación, eso es lo que nos has mostrado aquí durante el desarrollo del programa, pero hay una cosa muy importante, para que eso tenga durabilidad, para que eso tenga permanencia en el tiempo, requiere planeación. ¿Cómo manejas el tema de la planeación? Como lo hace cualquier empresario. Primero desde la visualización. Cada vez que voy a hacer un reto, siempre tengo una fotografía o algo que me recuerde qué es lo que yo tengo que subir. Qué bien. Desde ahí empieza esa planeación. Y cuando la gente me pregunta, ¿qué es lo más difícil de subirse? Dentro de lo que vos haces, ¿qué es lo más fácil de subirse a un edificio como el Coltejer o el Colpatria? Yo le digo a la gente, lo más fácil es subir las escalas. que para eso es para lo que yo entreno y para lo que yo estoy capacitado. Lo difícil es la planeación que conlleva un evento de este tipo, conseguir los permisos, los patrocinadores, el montaje del evento, el Toda la sonido. logística. Toda esa logística, ahora dentro de 8 días, no este sábado, sino el próximo sábado, yo tengo el reto de Comuna 13, que me parece que es un reto muy bonito, no tanto por el número de escalas, sino por el corte social, por el momento, el corte social, el turismo, lo que habrá Muy ahora bonito Robert. lo que vas a hacer ahí. El sitio es maravilloso, es un segmento nuevo de ¿Eso escaleras. es el domingo a qué horas? Domingo, el sábado a las 10 de la mañana. Sábado, 10 de la 27 de abril, el Día del Niño, a las 10 de la mañana. Ya tenemos todos los patrocinadores listos. Y ese evento, la gente no lo cree. Yo llevo más de un año preparándolo, tratando de Tiene sacarlo muchos adelante. detalles. Ese es el tema de la planeación. Vamos a mirar, pues, el emprendimiento de esta semana. Alguien nos dice, quiero que vean mi emprendimiento y quiero hacerle una pregunta a nuestro invitado del día de hoy. Veamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura González Molina. Hoy les voy a contar un poquito de mi emprendimiento que se llama Aúba Lingerie. Lo empecé hace 10 años cuando estaba en prácticas en la universidad. Le empecé vendiendo a amigas, primas que vendían cosas, ellas revendían. Así pues como se fue creciendo y ahí que había una gran necesidad de ropa interior, creé la marca. Después, cuando salí de la universidad, no me quería quedar sin la experiencia de estar en una empresa. Estuve medio tiempo en una empresa y el otro medio tiempo se le dedicaba full a UBA. Cuando vi que ya arrancó muy bien, me dediqué 100% a UBA. Les cuento que tengo 2 líneas.
una que es única en talla, que fue con la que empecé, es una línea que le sirve a una mujer talla S, M y L, es muy versátil, es económica, es de muy buena calidad, es para toda ocasión. Y después creé una línea más de moda que ya por tallas 32, 34, 36, que en panty equivalen a S, M y L. Y bueno, hoy en día los principales canales son vendedoras, siguen siendo pues como empezó la marca, vendedoras, página web que se volvió muy fuerte en la pandemia, y también en tiendas multimarcas. Empezamos obviamente en Medellín y nos fuimos expandiendo a diferentes ciudades de Colombia. Mi pregunta es acerca de la expansión, ¿qué me sugerirías para seguirme expandiendo y llegar a más clientes? Javier Humberto es un hombre que se ha expandido, porque eso es lo que ha hecho, expandirse, salir de la nada prácticamente como pionero, enseñarle a la gente qué es esto y mire dónde va. Yo creo que Javier nos puede dar un buen consejo a Laura, pues primero felicitaciones por ese emprendimiento tan bonito y por esa constancia. Mira que es que ella lleva ya 10 años con su emprendimiento y no es o sea, ahí hay otra analogía. Cuando yo me voy a subir 2000 escalas, yo tengo que empezar en la escala 1. Paso a paso. Escala por escala. Sí, Yo no puedo empezar en la escala 500. Es exactamente una empresa, el Exacto. mismo proceso, con los mismos retos, los mismos objetivos. Y para lo que nos pregunta Laura de cómo expandirse, yo pienso que ya está en un punto en que tiene que salir a nivel internacional. Con la segunda línea de producto de ella, ya hablaba de 2 líneas, una Sí. más económica, ya hay que salir con una línea más premium y empezar a expandirse, pero En ferias. a nivel internacional, ferias y sobre todo el tema de redes sociales. Yo pienso que nosotros ya somos una generación que vamos un poco más atrás. Sí. Incluso Laura, que está muy joven, pero La gente comparado con las nuevas generaciones, por ejemplo, ahora TikTok es una cosa de De locos. locos. Y lo que venden por ahí, uno no se lo imagina y uno a veces dice, no, es que yo tengo muchos seguidores en Instagram y esa es mi cuenta. Y cuando miro, ya me estaba quedando atrás. Sí. No, es que usted, ¿cómo así que usted no ha abierto TikTok? Claro. Ahí le llegas a otra generación. Mi hijo tiene 13 años y no le gusta el Instagram. Dice, no, Instagram, eso es de viejitos. A mí me gusta, Ay, ay, ay. me Por eso gusta no estoy en TikTok. Instagram. Entonces, el consejo para Laura, tratar de entrar a ese, que Claro. no debe ser fácil, pero si ella tiene esa constancia, lleva 10 años en la marca, buscará Y la pasión, forma y la estrategia y esa que pasión. también la tiene, para, ¿cierto? y tiene el Pasión. producto, tiene el Tiene el producto para salir a... Y de pronto a es el nivel. momento ya de hacerlo, Javier. Sí, de porque lo más arriesgarse. difícil es 2 cosas. Uno, en la primera idea, tirarse a la piscina, es decir, arrancar su emprendimiento aquí localmente. Y el segundo, que es muy duro, con el que vemos Mantenerse. con los emprendedores, más allá de cuando ya se mantienen, es cómo me abro a nivel internacional, cómo hago una expansión a nivel internacional. Nosotros tenemos otro segmento que es pregúntale al invitado. A Javier Zapata le quieren preguntar algo, pero voy a hacer un resumencito muy pequeño de una pregunta que me llamó mucho la atención, que no fue pregunta. Oigan lo que dice una persona que lo conoce de tiempo atrás. Un saludo a Javier Humberto Zapata. Siempre vi en su alma transparente su deseo de llegar muy lejos. Desde muy niño, que llegó con su papá al almacén y que lo acompañó en sus primeros años a todas las competencias junto con su mamá y su hermana. Mostró la disciplina, las ganas de ser el mejor. Hablaba con gran personalidad, era el líder de sus amigos. Era quien sugería lo que era mejor para cualquier idea que se ocurriese. Constante y perfeccionista en su deporte. Daba cátedra para ser un salto o coger la curva de un peralte grande. No había quien lo hiciera mejor. Lo vi crecer y ganar muchas carreras. Además de buen corredor, le gustaba enseñar, tenía paciencia y el carisma para hacerlo. Por eso fue el entrenador que todos los niños quisieron y obviamente para sus papás. Javier era el amigo, fue el maestro que tenía todo con la práctica y cómo hacerlo mejor. Sabía del susto que significaba competir y por eso transmitía la confianza para sus alumnos. Entonces no fue una pregunta, por eso no le vamos a decir respóndanos a esto, sino que a quien fuera tal vez su mentor en la segunda etapa, Álvaro Gómez, quien manejaba Gran el tema amigo. de la marca Mongus y quienes montaron el Club Mongus junto con su Un esposa mentor, Luz un Estela. mentor, un mentor Un gran para mí. mentor, quien te estima mucho y me pareció muy bonito estas Bonito, palabras qué bonitas de él, palabras. muy sinceras, nos las manda desde Miami, donde está radicado, y por eso fue importante sacarlo en este otro segmento. Nos queda un segmento adicional porque tenemos más preguntas adicionales y una cosa muy bonita, una nota muy hermosa también, por eso vamos a un pequeño corte. ¿Qué vamos a hacer?
lo que hemos hablado durante todo el programa, valores, disciplina, constancia y esta confianza. Qué bien, qué bien. Vamos a hablar de confianza. Nuestro amigo de la sala, El que era de la sala de el que juntas. era de la sala de juntas, va a confiar en mí. ¿Estamos listos, Edwin? Estamos listos, Listo, Javier. se llamaba Edwin. Se abre Ay, casting. Ay. Edwin, vea, mire, hermano, le muestro, vea. Confianza, vea. Ay, hermano, y la niña, ¿por qué brinca? Vea, le voy a hacer una rinoplastia, vea. Pin, la nariz. Espera, que me falta una. Y le voy a ahorrar la ida a Profamilia, vea. Bueno. Que usted esté tranquilo. Sí. Un aplauso para Edwin, hombre. ¡Vamos, Edwin! Puede volver a sala de juntas. Mira, le está temblando. Íbamos a abrir, Esto es confianza. íbamos a abrir el casting al nuevo presentador. Él se puso más nervioso fue cuando le hablaban del tema de Profamilia. De Profamilia, yo. Ahí fue cuando le puso bravo. Se va a comprometer mi futuro. Estoy demasiado joven. Mientras cogemos color aquí otra vez de nuevo, porque estas piruetas las estamos viendo aquí, ¿no? Pero con Javier hemos estado aquí un largo rato haciendo cosas y demás, además que lo conocemos hace rato, entonces con Javier es un experto en este tema y la confianza es total, o sea, 100%. Yo sé que estás sudando, pero no importa. Fuera de producir lo que has hecho, lo que has logrado, Javier, mira, este es el tema más importante, más allá del emprendimiento familia. de la persona, pero eso lo hace la gente que, volvemos a repetir, y parece ser este hombre que nos ha dado tantos triunfos y nos ha dado tanta visibilidad a este país, a estos tres colores hermosos de Colombia. Para finalizar, ¿qué le vamos a decir a los emprendedores de toda esa perseverancia, esa disciplina? ¿Qué le vamos a decir? Para adelante, lo veíamos ahí en el video, la clave es caerse, pero para volverse a levantar. O sea, eso hay que tenerlo muy claro y que hay que seguir trabajando por el país, por la familia, por los hijos. Yo creo que hay un mensaje muy poderoso y yo creo que ese video resume en gran parte lo que vivimos y lo que hicimos hoy en Sala de Juntas. Qué bien, Humberto. Y no nos queda sino, pues, gracias, unas gracias grandes por todo lo que nos has Gracias a enseñado y ustedes. lo que hemos transmitido. Pero antes de despedirnos, unas conclusiones muy finales, ya que tenemos muy corto tiempo, Robert. Bueno, una conclusión muy importante después de escuchar a Javier, de ver ese video tan conmovedor, es inspiración. La familia realmente se vuelve la inspiración para cualquiera de los proyectos personales, empresariales, académicos, y de verdad que no ha sido el único ejemplo que nos han dejado. Todos los emprendedores que hemos tenido últimamente en nuestro programa nos lo han sabido hacer ver. Entonces, qué bonito tener una inspiración para construir esos sueños y sacarlos adelante. Inés. Pues yo diría que me quedo como con unas lecciones de enfrentar los retos, por más grandes que sean, paso a paso, escala por Escalón por escala, escalón. con constancia, con disciplina, con pasión, teniendo claro cuál es esa meta que nos hemos propuesto, dónde queremos llegar y que si nos caemos, pues no pasa nada, como nos decía en el video tu hijo. Nos volvemos a levantar, nos volvemos a llenar de optimismo y para adelante. Y lo intentamos otra Y vez. lo Así intentamos es. otra vez. Edwin. Ya se me pasó el Ya se le susto. pasó, ya. Confianza. Todavía Ya, está pálido. confianza, todavía estoy un poquito pálido. No, Álvaro, confianza y entender que es posible hacer que estos hobbies también se hagan realidad, que sean sostenibles en el tiempo, que sean emprendimientos. Eso se logra con esa constancia que nos decías y esa disciplina. Pero además lo que me parece más bonito es que también es posible en todo ese proceso transferir esos valores entre generaciones, Dejar que yo creo que legado. lo necesitamos en el país. Javier Humberto Zapata, el símbolo del bike trial en Colombia. A él le tenemos que agradecer su tiempo y sobre todo yo me voy feliz, con el corazón lleno, porque pudimos hacerle un homenaje a un hombre que se lo merece, un hombre que ha trabajado toda su vida por este país, pero que adicionalmente nos muestra que detrás de un hobby hay un emprendimiento y ese emprendimiento es algo muy similar a lo que nosotros hemos hecho en las empresas y tenemos que hacer en las empresas y en los emprendimientos, detrás de los objetivos y detrás de los retos. Así que Javier, muchísimas, pero muchísimas gracias. Robert. Un gran abrazo y yo, hombre, yo nunca Robert, creí que... Inés, Álvaro, Edwin, mil gracias por este espacio. La verdad, mira, una hora se hizo súper cortico porque fue Y muy ameno. muy ameno y muy divertido. Muchas fue gracias por la invitación. Supremamente importante. A ustedes, los televidentes y seguidores, en 8 días